Bueno, primero de todo, millones de gracias a Pep por la presentación. Yo creo que personalmente ha sido de las mejores charlas de IA que he escuchado los últimos meses, o sea que enhorabuena. Y como habíamos planteado, lo que queríamos era complementar toda la exposición que ha hecho ahora Pep con 4 personas que son cercanas al sector financiero y también al mundo de la inteligencia artificial, para que nos compartan sus impresiones respecto a los retos que ven en materia de inteligencia artificial. Entonces, me gustaría invitar aquí a la presentación a César Pérez, presidente del Grupo UNE y ya jubilado. Comentamos el otro día que en el pasado fue experto en riesgos en el Banco de España. Joan Sintes, director comercial de Plain Concepts y también profesor de EAE. Sergio González, Principal Applied Scientist en Inception, más bien experto en inteligencia artificial en el equipo de Inception y también profesor del IE. Y Francisco Sanchís, que es partner del área de consultoría de EY y anteriormente estuvo muchos años también en Price, con quien trabajamos cercanamente en el sector financiero. Muchas gracias a los 4 por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Siguiendo el hilo de lo que acabamos de hablar con Pep y aterrizando un poco en vuestro día a día, ¿no? Yo quería empezar, si queréis, directamente con Francisco y directamente apuntar y hacerlo un poco más cercano al sector financiero y preguntarte por las oportunidades que creéis que presenta la inteligencia artificial en el sector financiero y específicamente en los equipos financieros. Muchas gracias, Tony. Buenos días a todos. Gracias a Peijo y a Embad por la invitación. A ver, ¿cómo lo estamos viviendo nosotros desde EY, desde consultoría, en la relación con nuestros clientes, ¿no? En toda esta transformación a la que da pie la aplicación de la IA? La verdad es que la vemos más como parte de un nuevo modelo para la función financiera, que como una tecnología, ¿no? a adicionar a otras que están dentro del espectro de la función, ¿vale? Antes Pep lo comentaba, nosotros estamos en fase de implementación donde aplicamos la IA en la evolución del modelo de las funciones financieras de los clientes con los que trabajamos, y la verdad es que hemos identificado y tenemos documentado en una librería de casos de uso, que es la forma en la cual estamos gestionando el conocimiento que estamos adquiriendo con la aplicación de la IA en distintos ámbitos de la función, pues un espectro de oportunidades muy amplio, ¿no? Que como consecuencia nos deberían derivar en un nuevo modelo para la función. Aplican todas sus capas. Si ponemos algún ejemplo de casos de uso en el ámbito más transaccional de la función, lo que todos conocemos como los procesos más clásicos, ¿no? Donde corren las transacciones, el procure to pay, el order to cash, el record to report. La verdad es que tenemos identificados casos de uso con unos retornos tangibles y sobre todo que solucionan problemas, en este caso principalmente de eficiencia, de productividad, pues que hasta la fecha estaban consumiendo muchas horas de trabajo, muchas manualidades con riesgo de error, ¿no? Y muchos recursos de la compañía, ¿no? Por ejemplo, recientemente en el ámbito del procure to pay, ¿no? De las compras al pago, muy vinculado a las soluciones que tenéis vosotros en el mercado, ¿no? Dentro del ámbito tesorero, en una compañía farmacéutica lo hemos estado aplicando para su espectro de proveedores, ¿no? Es decir, oye, hasta la fecha ya el three-way matching, ¿no? De la orden de compra con lo que era la factura del proveedor y su aprobación, bien por remesa o bien por pago individualizado, requería un esfuerzo de conciliación de la información, había que dedicar tiempo y además, conllevaba ciertos riesgos, ¿no? Que se tangibilizaban en incorrecciones en el pago, duplicidades en el pago, salidas de caja que no debían de producirse, ¿no? Ahora, gracias a la aplicación de la IA, desde lo que es el maestro de los proveedores y la información de los contratos, somos capaces de aplicar esa información a lo largo de todo el proceso y llegar a una gestión de ese three-way matching de una manera mucho más eficiente, mucho más segura, minimizando riesgos y además garantizar cierto cumplimiento con la normativa, ¿no? Lo cual supone una evolución, una mejora en el proceso tangible y significativa. Esto es un ejemplo.
Si nos fuéramos al record to report, en la parte que corresponde al cierre contable, que generalmente, primero, requiere mucho esfuerzo desde un punto de vista de la organización y genera mucho estrés desde un punto de vista de los equipos, ¿no? Hay que conciliar mucha información, hay que revisar mucha información. Pues ahí, pues en una empresa de gran consumo, la aplicación de la IA que nos ha permitido pues, reducir el número de días, ¿no?, en el cual se produce el cierre y además pues, dar una garantía en la información que resulta de ese cierre a nivel de reporte, pues que evidentemente reduce riesgos desde un punto de vista tanto de compliance como reputacional y de otros aspectos, ¿no? Con lo cual, en el ámbito transaccional, estos son casos claros que tenemos documentados dentro de la IA, bueno, pues donde puede tener aplicación la inteligencia artificial, ¿no? Claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando esta librería donde documentamos estos casos como acelerador para no tener que entrar en una fase de discovery, ¿no?, en cada una de las casas con los que colaboramos, con las que trabajamos, ¿no? Ahí ya tenemos referencias claras de dónde, de forma testada y con retorno claro, ha tenido una aplicación directa. Y empezamos por ahí, lo cual no quiere decir que en cada sector y en cada casa hayan particularidades a tener en cuenta. Pero en general la función financiera sectorialmente, bueno, es bastante cross-sectorial, con lo cual el índice de aplicación directa que estamos encontrando de la librería que tenemos es bastante alto. Pero claro, no solamente es en el ámbito transaccional, en el ámbito vinculado a lo que sería la función de control de gestión, donde, bueno, gracias a la inteligencia artificial tenemos una oportunidad de hacer mucho más eficiente la capa transaccional y dedicar mucho más tiempo al ámbito de control de gestión, que por extensión deriva en una evolución del rol que jugamos en la relación con el negocio, ¿no?, como business partners. Ahí, bueno, pues también en empresas de distintos sectores, como puede ser, por ejemplo, la industria energética, de la energía, a los controllers, gracias a la inteligencia artificial, pues se les permite la generación de escenarios proyectivos sensibilizados por variables externas a las propias variables clave del propio negocio, pues que te permiten tomar decisiones mirando hacia adelante y no únicamente en base al resultado de los cierres e información histórica, pues que deriva en una mejora de la toma de decisión y por extensión en una mejora competitiva para la compañía, ¿no? Y ahí hay un ámbito claro de aplicación, ¿no? Esto nos lleva, a la verdad, una oportunidad para cambiar significativamente el rol de los controllers dentro de la organización, donde ya quizás deberíamos quitarles, ¿no?, esa forma de llamarlos, controllers, controlan, ¿qué controlan? Las cosas que han pasado, ¿no? Bueno, soporte de negocio o business partners, que es como se les suele llamar, ¿no?, partners del negocio, porque evidentemente aportan mucho más valor y juegan un rol mucho más activo en ayudar al negocio en la toma de decisión por las capacidades que tienen a la hora de explotar dato, extraer valor de él y ponerlo al servicio de la toma de decisión, ¿no?, de una manera proyectiva. Ahí, evidentemente, la forma de generar reportes cambia totalmente a como estábamos haciéndolo históricamente, donde la carga de trabajo en la extracción, la transformación y la carga del dato era muy alta. Ahora, evidentemente, eso pues, pasa a ser invisible, como comentábamos antes, ¿no? Y el tiempo se empieza a dedicar a realmente lo que aporta valor, ¿no?, en dar servicio, en la toma de decisión, pensar en, oye, si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Podríamos hacer mejor algo que estábamos haciendo? Etcétera, ¿no? Y por poner otro ejemplo, ¿no?, en el ámbito de control, que es porque al final, desde la función financiera, también tenemos una responsabilidad en relación a la regulación, desde un punto de vista de compliance. Pues ahí, evidentemente, la IA, pues también tenemos casos de uso muy orientados a garantizar el cumplimiento normativo, lo cual quizás a la hora de realizar un caso de negocio de, oye, tiene un reporte directo que podemos cuantificar económicamente, sea un poquito más difícil, ¿vale?, en comparación con lo que son temas de ganar productividad o eficiencia, pero que nos reducen riesgos que pueden conllevar penalizaciones económicas y deterioros reputacionales a nivel corporativo, que evidentemente un poquito más intangible, pero tienen su valor vinculado y ahí también hay un retorno bastante claro, ¿no? Francisco, Sí, justo, perdón, Toni. Iba a hacer una pregunta. Por cierto, sentiros libre, por favor, de que sea una conversación natural, así que, Toni, por favor, sigue. Me parecen muy buenas reflexiones y sobre todo lo quería vincular al comentario que ha hecho Pep, que por lo que dices sí que parece que hay compañías que están avanzando, ¿no?, que al punto de LinkedIn, sí, cuando miras el thread es verdad que todo el mundo habla demasiado,
pero sí que parece por lo menos que hay sectores que sí que están avanzando mucho, ¿no? Yo creo que hay representación de equipos financieros de todos los tamaños y que hacen una pregunta de seguimiento es, ¿ves todos los sectores o todos los tamaños de compañía avanzando a la misma velocidad? Porque imagino que igual, obviamente, pues quizá va a un segmento alto, pero que posiblemente también pues, compañías de mediano tamaño pues también pueden acceder obviamente a este tipo de evolución de la IA, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo, sinceramente, creo que la práctica totalidad de las compañías con las que trabajo tienen una línea estratégica dentro de la función financiera específica a nivel de aplicación de la inteligencia artificial. Sí que es cierto que, yo diría que más allá del sector al que pertenezcan, el tamaño de la compañía, los recursos de que dispone y en algunos casos la estrategia, ¿no?, que está siguiendo a la hora de adoptar la IA en su modelo, hay algunas diferencias, ¿no? Pero yo creo que el porcentaje ya de estar experimentando y aplicando la IA de una manera o de otra, con un grado de madurez más avanzado o menor, es prácticamente total, ¿no? Ahí el tema, antes lo comentaba un poco Pep, hay un elemento, yo creo que hay dos elementos que están determinando adicionalmente a otros, la velocidad a la que están avanzando, ¿no? Uno es la situación en la que se encontraban sus datos. Los datos son un limitante, claro, a la hora de tener una velocidad a otro, porque evidentemente requieren tenerlos pues a nivel de modelo en un grado de madurez apto como para poder avanzar en la aplicación de la IA en su explotación. Y luego, desde el punto de vista de las personas, que yo creo que hay que ponerlas en el centro cuando hablamos de hacer que las cosas pasen, implementar la gestión del cambio, hay que capacitarlas. Hay que evolucionar un poco culturalmente y darles la oportunidad de, relacionarse con la IA, romper cosas, probar. Esa experimentación con la IA a través de los casos de uso a nivel formal en la compañía, pero también a nivel informal, fuera de líneas, es crítica de cara a que las personas salgan de sus zonas, no sé si llamarla de confort o históricamente constituidas a nivel de rutinas y evolucionen a una nueva forma de trabajar en relación con la IA, ¿no? Entonces yo creo que estos son los factores que están determinando la distinta velocidad. Un punto que no quiero que nos escape, y perdona que te interrumpa, Francisco, porque a Pep no le he podido hacer una de las preguntas, ¿no?, que es ese enfoque internacional, y sí que le quería preguntar a Sergio, eso mismo que está viendo un poco en todos estos proyectos más en ámbito nacional, ¿en el ámbito europeo ves similitudes o realmente, no sé, somos menos innovadores aquí que fuera? A ver, yo quizás en ámbito europeo puedo hablar por mi pasado. Ahora actualmente trabajo en Oriente Medio, en una empresa del gobierno emiratí. Y he de decir que nos estamos un poco quedando atrás en cuanto sobre todo a ambición e inversión de recursos. El otro día de un país europeo hablaba el subsecretario de Estado, mientras que, por ejemplo, en Emiratos te habla el jefe del Estado. O sea, hay una ambición quizás mayor en otras geografías y sobre todo la inversión de recursos que se está haciendo, sin por supuesto menospreciar. Yo diría en España no hay, de mi etapa en Microsoft, ninguna empresa del IBEX que no tenga una agenda de IA, por supuesto con mayor o menor ambición, pero desde luego la gran corporación en EMEA, en Europa y sobre todo quizás más en Oriente Medio, tiene una ambición muy clara de aplicación de IA. Quizás lo que hay que progresar es en el mid-market, las empresas más pequeñas, de hacer esta inversión, pero desde luego los grandes están a nivel CEO con, como digo, mayor o menor ambición hablando de IA, implementándola, por supuesto. Y sobre todo, muy importante, equivocándose. Cuando hablábamos que el 95% de los pilotos fallan, quiere decir que tenemos dos tipos de empresas, las que hacen los pilotos y las que no. A mí me preocupa las que no están haciendo los pilotos. Las empresas tecnológicas somos fracasadores empedernidos, es decir, estamos continuamente innovando, invirtiendo, porque muchas veces el fallo es la fuente del futuro éxito. Cuando tú haces un piloto y falla, vas a sacar lecciones aprendidas, y puedo poner infinitos ejemplos, para luego tener éxito a futuro. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera en la filial de investigación del Grupo Telefónica. 7 años antes estábamos probando lo que luego fue el 4G. Es decir, la inversión en pilotos de innovación que muchas veces fracasan son la fuente del éxito futuro. Por tanto, el gran problema no es que los pilotos fallan, es que los pilotos no se hagan. Joan, pasando a ti, desde Plain Concepts como director comercial del área y sobre todo en la parte de vosotros también como compañía tecnológica de inteligencia artificial, ¿cómo veis esa adopción de proyectos?
Pues yo te diría que con visión es un poco medio camino entre ambos compañeros, ¿no? No tenemos la dimensión de EY ni estamos a lo mejor con la experiencia de Sergio, que es mucho más técnico. Nosotros al final somos una compañía española, nacida en España. La pretensión del anterior CEO era ser la compañía más grande de León, con lo cual ya está un poco el contexto. Es verdad que por capacidades tecnológicas hemos acabado estando mundialmente, somos unos principales partners de Microsoft, es decir, Microsoft contrata a Plain Concepts para desarrollar nuevas tecnologías, que es una cosa muy extraña. Y nuestra visión es un poco diferente, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que juzgar peras con peras, manzanas con manzanas, es decir, todas las compañías españolas del IBEX 35 comparadas con las del CAC, con las del DAX, con las del FTSE o Nasdaq, etcétera, creo que tienen una estrategia parecida, ¿vale? Con mayor o menor éxito, ¿vale? Yo llevo bastantes cuentas grandes aquí del IBEX y hay compañías que porque el CEO es un loco y hace 25 aplicaciones cada fin de semana con Windsurf o con Cursor o con lo que corresponda, tiene a sus equipos tensionados a nivel Dios, sin una guía y lo que está generando es un caos. Y estamos empezando a hablar de AIOps, ¿vale? Para el gobierno de generación de IAs, y otras que son un poco más con razón, poco a poco, no hace falta hacer pilotos, pagamos MVPs, vemos la eficiencia, el retorno y sobre esto construimos, pero todas en general yo creo que están apostando por ello. Yo creo que sí que creo que España es un país que históricamente, quizá por falta de marketing como país, las compañías se han digitalizado muchísimo. Y yo lo veo, o sea, la mediana compañía, comparada con una mediana compañía alemana, que a lo mejor tienen el marketing de wow, son alemanes, están a siglos luz en digitalización, ¿vale? Lo que es cierto es que sí que la IA ha sembrado un poco el pánico en muchas compañías y eso ha hecho que acelere procesos de digitalización. Nosotros hemos ganado un proyecto este año en Estados Unidos, una compañía del Fortune 500 que se dedica al mundo de la logística y dijo, necesito utilizar la IA para la gestión, el error documental y evitar toda la parte del papeleo, ¿no? De aduanas, o sea, hay una parte financiera importante. Analizamos y sus sistemas no estaban preparados para utilizar la IA. Entonces, primero tuvimos que hacer una digitalización de sus sistemas, una migración, una modernización y luego aplicar la IA. Entonces, yo creo que las compañías sí que estamos viendo muchos proyectos. Nosotros abogamos, y ahí estoy muy alineado con Pep, y os pediría un favor. En la próxima sesión, primero hablemos nosotros y luego Pep. Porque, claro, esto es como el experto que pides en AliExpress y el que te llega. Claro, estás creando aquí un sesgo. Soy el modelo malo de la IA, pero bueno. Creo que es importante el romper el sesgo de que la IA es los que en el instituto fumaban, ¿no? O sea, usar la IA en el trabajo no es malo, de verdad. O sea, quitemos ese sesgo de que, de verdad, es así. Yo creo que hay esa barrera todavía social que evita que la gente exponga que lo he hecho con IA. Porque es que he ahorrado tiempo, me he saltado el recreo, entonces soy el malote que llega con el informe de IA. No, está muy bien. El tema es que la IA, sin control sobre la IA, lo siento, es como un chimpancé con una metralleta. Porque si tú no eres capaz de controlar el output que te da una pregunta, tienes un riesgo, porque no sabes qué estás presentando. Entonces, yo creo que ahí es importante hacer toda la parte de change management. Nosotros abogamos por los proyectos, no solo hablar de la tool, que lo ha dicho muy bien Pep, ¿no? Es una comoditización de tecnología, sino de en qué proceso estamos utilizando esa IA. Entonces, aquí es donde yo creo que los proyectos realmente funcionan y las compañías ven ese retorno, ¿no? Porque al final estamos en una situación, lo hablaba antes con Francisco, ¿no? O sea, el año 24 fue inversión masiva en tecnología. Las compañías, los consultores somos reactivos a peticiones. Pedido, proyecto. Este año, el soufflé, muy bien como decías, ya estamos en la curva ya más bajando y ya es, no, perfecto, proyectos, pero ¿cuál es el ROI? O sea, ¿me va a dar más ingresos o me va a reducir costes? Entonces, este año tenemos que luchar dentro de las consultoras para quitarnos porciones de queso a las otras. Y ahora aquí está un poco la clave, ¿no? El saber, primero, qué es la IA transparente, que digo yo, que la IA transparente es la que tenéis en vuestro día a día y no os dais cuenta. Es la IA que tenéis en vuestros teléfonos y en el sector empresarial o en vuestro día empresarial, digamos, es la IA que te da pues, las soluciones como Embat o Payhawk, la que te da Salesforce, la que te da SAP, la que va embebida en el software cosas a diario y te facilita el uso de esa herramienta, ¿no? Luego está la IA, que para mí aporta valor, pero no hace falta que sea la que está de moda, que es los modelos matemáticos, machine learning, algoritmos, que todavía tiene una función y no se ha implementado en muchísimas compañías y muchos departamentos financieros y es suficiente y mucho más barata para hacer muchísimas cosas. Y luego está, para mí, el malentendimiento que hay entre usar el lenguaje natural y la IA generativa. Para mí la IA generativa tiene mucho sentido en compañías muy pequeñas sin datos, porque te aceleran procesos, te permite acelerar procesos de toma de decisión donde tú no tienes datos y usas datos de otros, ¿vale? Cuando tú ya tienes datos, embeber el uso del lenguaje natural para personas sin conocimiento, para pedir la información, es una manera de aproximarse a la tecnología, pero no es IA per se. Ya.
Ahí, ligando un poco lo que decías, ¿no? Has hablado de, bueno, hablabas antes del FTSE 500, ha mencionado también Francisco, pues compañías muy grandes, ¿no? Volviendo a lo mejor a Sergio, yo creo que, de nuevo, vosotros sois una representación de todo tipo de compañías en España, y no, habrá compañías grandes, habrá compañías más medianas, pero para aquellas compañías y aquellos equipos financieros que no tienen presupuestos millonarios, ¿qué consejo les darías tú, Sergio? O sea, ¿cómo empieza la gente? ¿Qué paso das para...? Y hablamos un poco, y Pep habla de ello, ¿no? De, oye, pues tienen que estar las bases de datos controladas, ¿no? Lo mencionará Joan también. Pero ahí, ¿cómo dan el primer paso? ¿Es contratar Payhawk? ¿Es contratar Embate y ya está? Seguro que no, Tony. A ver, Microsoft establece un framework que a mí me gusta mucho de los 4 pilares de casos de uso de IA. El primero habla sobre inteligencia aumentada, como decía Pep, del trabajador, es decir, el trabajador aumentado. Procesos productivos, quizás nos vamos más hacia la IA agéntica, la demo que hiciste con un agente sale multiplicando eso, es decir. Tercer pilar, es el customer care, y el cuarto pilar es la innovación, lo que decía de la ciencia. Quizás el low hanging fruit más claro es el empoderamiento del trabajador con, por ejemplo, sistemas de copilot que puedan, digamos, minar datos corporativos. No quiero hacer publicidad de ningún fabricante, pero, por ejemplo, un M365 Copilot o un ChatGPT Enterprise con la seguridad Enterprise, un Perplexity Enterprise, ese tipo de soluciones que tienen un tenant, la posibilidad de montar una solución Enterprise, sería el primer paso. Luego, un aspecto importante, la alfabetización, bueno, lo que se llama buenas técnicas de prompt. Estamos hablando de una máquina. A las máquinas no se les pide por favor, a las máquinas de café no se les pide por favor. Es decir, hay una forma correcta de hablar lo que yo digo Machine English o Machine Spanish, es decir, hay capacitación de los profesionales. Y luego, pues, estoy viendo que es muy interesante, muy disruptor, el que muchas veces empresas como Plane o EY hacen, son los hackatones, los bootcamps pues vamos a sacar casos de uso y vamos a automatizar tareas y vamos a verlo. Suele haber un antes y un después. Yo, en mi otro gorro de profesor en perfiles ejecutivos, hacemos este tipo de experiencias y la verdad que todos hablan de un antes y un después cuando han podido usar este tipo de soluciones agénticas sencillas, son relativamente económicas, frente a montar a un copilot muy experto para procesos críticos. O sea, diría lo más inmediato sería adoptar soluciones de productividad personal en un entorno seguro y empezar a automatizar tareas. Francisco, os ha pasado, sois igual, pero hay clientes con presupuestos restringidos también, ¿no? Entiendo. ¿Cómo lo navegáis? ¿Cómo recomendaríais navegarlo más que nada? Sí, o sea, yo personalmente, por lo que he vivido, creo que el presupuesto no es el principal limitante. Vale. El limitante, más allá del tema de los datos que hemos hablado antes, que se puede gestionar y dotándolo de un buen modelo de gobierno, solventarlo, es precisamente en línea con lo que comentaba Sergio, ¿no? El tema de las personas, ¿no? Tenemos más tecnología a nuestro alcance de la que podemos imaginar, tenemos IA en muchos de los sistemas que ya utilizamos y viene embebida en muchos de los sistemas que vamos a utilizar. Hay un tema más vinculado al provecho que sacamos de utilizarla, ¿vale? Como parte de nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde volvemos a tener que poner a la persona en el centro. La capacitación que estábamos comentando es clave. A una persona no le podemos pedir que trabaje de otra manera o con una nueva tecnología sin que tenga una mínima capacidad para hacerlo. Luego hay un tema también de la voluntad de esas personas a la hora de explorar, ¿no? Esa nueva forma de hacer las cosas, y eso está muy vinculado a la cultura de la compañía, el ADN, los valores nos predisponen a hacer las cosas de una manera o de otra, con lo cual yo, si bien es cierto que en algunos casos puede requerir inversión, yo creo que más allá de la inversión que pueda requerir, el factor clave de éxito no va a ser tanto el presupuesto económico destinado, sino la adopción por parte de la organización, porque nos ha pasado con todas las tecnologías que hemos ido implementando a lo largo del tiempo. El éxito no está en el rollout y en la estabilización, el éxito está en que las personas de la organización usen en un porcentaje alto sus funcionalidades y las pongan en valor en su desempeño. Eso es lo que deriva la generación de un valor adicional. Y ahí es donde está, yo creo, el gran reto, ¿no? No tanto en el presupuesto. A mí me gustaría añadir un tema. Quizás es cierto que el limitante no es el montante total. Sí que es cierto que creo que
nosotros vivimos de nuestros partners, que son nuestros clientes. Entonces, yo creo que los grandes fabricantes han lanzado unos mensajes que no son del todo ciertos. Es decir, no es tan fácil montar un ecosistema potente de IA, ¿vale? No es siguiente, está en producción y funciona. Entonces, lo decía Pep, ¿no? O sea, la curva media de un proyecto bien montado son 6 meses como mínimo, dependiendo del volumen de la compañía, volumen de datos, los modelos a entrenar, etcétera. Entonces, yo creo que se ha lanzado un mensaje de que esto es muy fácil y rápido, y no es así. Pero un poco en la línea de la pregunta de los quick wins, yo creo que es entender primero qué os duele, ¿no? O sea, cuál es el principal dolor que tenéis en vuestro día a día, en vuestro departamento, en vuestro equipo, y sobre eso construir, ¿no? De abajo para arriba. Es verdad que los proyectos, las compañías exitosas en IA es cuando va de arriba abajo, es decir, cuando el comité de dirección se lo cree, no solo porque lo pide y porque está guay, sino porque realmente cree en ello y lo impulsa a todas las áreas, y ellos son los primeros en utilizarlo. Pero de bottom para arriba, entendiendo bien el problema, es más eficiente, porque muchas compañías tienen un problema que han comprado millones de licencias de Copilot, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer change management para que los usuarios lo usen por algo que están pagando. Entonces, si eso lo necesitas, es que realmente, en algunos casos, bien por desconocimiento de las personas o bien porque te encuentras situaciones, la gente no entiende la herramienta o no le ve el uso necesario. Entonces, si tú haces un proyecto a medida, que no es un tema de licenciamiento, es muy importante que realmente cubra una necesidad y que todo el mundo que participe en ese proyecto esté de acuerdo que le va a cubrir una necesidad y le va a dar una mejora. Y creo que esa es la parte importante. Hay un invitado al cual no hemos escuchado, pero hay una razón para que lo escuchemos ahora. Voy a leer una cosa, César, antes de darte paso. Presidente del grupo UNE sobre técnicas de blockchain y otras tecnologías de registro descentralizado. No me lo hagas volver a leer. Y jubilado del Banco de España, donde fue IT Risk Expert. Queda claro que no hablamos en nombre del Banco de España, por favor, no queremos ninguna acusación posterior, pero es inevitable preguntarle a alguien con tu perfil, y yo creo que tu vocación, porque para estar jubilado y seguir metiéndote en estos embrollos te tiene que encantar. ¿Cuáles son los riesgos que ves tú con esa trayectoria y cómo crees que nos podemos proteger de ellos? Muchas gracias, primero por la aclaración de que no hablo en nombre del Banco de España. Nos conviene aclararlo. Algo voy a explicar también. Yo suscribo completamente lo que ha dicho Joan, de que después de Pep, pues es que realmente hay poco que añadir, ¿no? O sea, yo creo que la ha expuesto de una manera muy didáctica algo que ya hemos visto en el mundo de blockchain, que también, siendo financieros, seguro que todos han oído hablar de blockchain y de las stablecoins y de todas esas cosas que se supone que viene. Lo que has comentado del ciclo de Gartner, de el ruido mediático y todo eso, lo hemos vivido en el mundo de blockchain, y también tenemos los problemas de consumo energético que has estado comentando. Es decir, hay muchísimas incertidumbres y atendiendo, o sea, como yo trabajo en el mundo de la estandarización, hay una definición estándar que no es la que se suele usar en el mundo financiero sobre lo que es el riesgo, que es el resultado de la incertidumbre de los objetivos. Eso es lo que dice la norma ISO correspondiente, ¿no? Aquí en el mundo financiero normalmente se habla de probabilidad por impacto y se habla de los riesgos de eventos de pérdida recurrentes, como puede ser el fraude de tarjetas, este tipo de cosas que suelen preocupar a la gente, ¿no? Pero yo, que he sido también responsable de continuidad de negocio del Banco de España y asesor de esa materia en el Banco Central Europeo, a mí me interesa mucho más, además como ingeniero de caminos, pues los eventos de alto impacto y baja probabilidad, y no voy a hablar de riadas y de cosas de esas porque es un poco sensible y no es el momento, ¿no? Yo creo que es muy interesante el escenario con el que ha terminado Pep, esta idea de la inteligencia aumentada. Yo creo que eso es una necesidad en una sociedad que, como denunciaba Isaac Asimov en el año 87, llevamos medio siglo de culto a la ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que superar esa situación social, pues desde luego creo que uno de los riesgos de los que no gusta hablar, pero que están perfectamente asociados con esto, es con el que empieza la novela Dune, una novela de ciencia ficción que empieza, para los que no la hayáis leído, después de un episodio parecido al que ocurrió con los luditas cuando se introdujo la máquina de vapor en los telares,
Y entonces Dune empieza después de que haya producido el yihad butleriano, que era la guerra santa contra los informáticos y las máquinas que utilizaban. Entonces, una vez acabado con toda la digitalización, entonces empieza una sociedad como la que describe la película, ¿no? Yo creo que los riesgos geopolíticos de la inteligencia artificial están muy subestimados. A mí tengo verdadera curiosidad de ver qué es lo que pasa cuando China lance su centro de IA gratuita, por decirlo de alguna manera, en Pekín, que han anunciado. Es decir, que probablemente nos podemos encontrar con que lo primero que hay que plantearse es cómo nos aseguramos que la sociedad es capaz de asumir y asimilar estas tecnologías de forma constructiva, ¿no? Porque si no, pues puede ocurrir que sí, que algunos consigan hacer muchísimo dinero. También es verdad que habrá que ver si ese dinero existe, porque últimamente, esta semana pasada, pues se han publicado algunos informes sobre la rueda de pelota que se han montado entre los fabricantes de hardware, las compañías de software, etcétera, etcétera, para hacer creer que van a invertir un dineral, cuando, como muy bien apuntaba Pep, lo primero que hace falta es saber si esos CPDs van a tener una central a la que enchufarse, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, tú hablabas de Microsoft, Bill Gates creo que es uno de los principales promotores de los pequeños reactores nucleares para meterlos al lado de los CPDs. O sea, que tenemos aquí un lío bastante grande. Pero, sin embargo, lo que sí puedo contar... Viene algo de luz, ¿no, César? Lo digo sí, o sea, vamos a ver... Me estoy asustando yo, ¿eh? No, vamos a ver. O sea, yo he venido aquí un poco de aguafiestas, ¿no? Porque es cierto, y además lo negociamos así. Tú me dijiste que ibas a ser el aguafiestas, claro, es verdad. Los jubilados nos podemos permitir el lujo de decir las cosas que pensamos. A lo mejor estamos equivocados, espero que esté equivocado, pero sí es verdad que también podemos contar algo que sí que indique que hay una cierta concienciación en organismos como el Banco de España o el Sistema Europeo de Bancos Centrales con respecto a esto, y puedo contar alguna cosa que es pública y que, por tanto, pues no tengo problemas de confidencialidad. El Banco de España precisamente ha firmado hace poco un acuerdo con el Centro de Supercomputación de Barcelona, y la sucursal del Banco de España en Barcelona pues se va a convertir en un centro de innovación de todas las tecnologías aplicada a la supervisión bancaria, fundamentalmente, que es una de las áreas donde, por ejemplo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales organizó un curso que ya ha impartido varias veces en colaboración con el INSEAD, que es un programa de gestión de la innovación con inteligencia artificial, que yo he hecho y me parece un excelente programa, y que demuestra que la intención de los supervisores financieros internacionales, y el Banco de España también, porque además parece que tiene ganas de liderar ese tema dentro del eurosistema, porque dentro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, pues todos tienen que intentar buscar su huequecito de cara al futuro. Obviamente. Y oye, pues mira, ya que tenemos el Mare Nostrum ahí en Barcelona, pues lo usamos, yo creo, pues lo usamos y vamos a ver Justo. qué hacemos con él, ¿no? Y desde Te luego... voy a interrumpir, César, y Sí, me sabes perdona, súper mal porque tengo una vocecita por aquí que no para hacerme gestos con el tiempo. ¿Qué me pasa? ¿Vale? No, Perdón. os pasáis todos, pero da igual, no pasa nada porque sois muy interesantes de escuchar. Creo que César quería apuntar algo en la parte de riesgos. Te voy a pedir que seas breve y porque luego le voy a pasar a Tony la palabra con una última pregunta que me parece muy interesante. Sí, una observación reflexión personal sobre las curvas de Gartner. Es decir, en tecnología, pues muchas veces eres surfero de olas, a veces te sale bien y a veces fracasas a nivel personal y no lo controlas. Yo, por ejemplo, trabajé mucho una ola fracasada, que se puede considerar fracasada, como fue el 5G, el IoT, el blockchain ha sido otra. Un aspecto diferencial y matizo, esta es una nueva generación de IA, al igual que en Telco hablamos de 5G, 4G, aquí hablaríamos de otro tipo, una G nueva de IA. Es lo rápido que hablamos de casos de uso. Es decir, en 5G nos pasamos la vida hablando de fábricas que volaban, pero luego no las veíamos. Aquí, en cambio, Pep ya sacó una matriz de casos de uso de vertical. Sobre todo aquí, uno de los retos que tenemos los expertos en IA es
lo que llamamos el SME. Para nosotros, todo el que sabe mucho y no sabe de IA es un SME, sabe mucho de finanzas, sois SMEs. La conversación con el SME ha sido más rápido que nunca. No tenemos un interlocutor tan técnico en el CIO, sino es en el departamento financiero, de recursos humanos, de compras, el CEO. Es decir, un cambio en el interlocutor y una transformación muy rápida al valor, que evidentemente, pues, como dice el refrán, Dios escribe recto con renglones torcidos, pues hay baches en el camino, pero sobre todo lo que decía Bill Gates, es decir, no nos centremos en el cambio en 2 años, veamos el cambio en 10 años, porque esto es un viaje de no retorno que hay que empezar a subirse o morir. Si queréis, lanzo una pregunta a los 4, yo creo que la vinculo al comentario que hacía Pep también del talento. Yo creo que por reducir un poco las preguntas que teníamos muchas más, pero creo que este es un tema que siempre gusta a los equipos financieros, es el pensar un poco en cómo veis vosotros desde vuestra experiencia, cómo va a cambiar en el sector financiero y en los equipos financieros el rol y los skills que van a tener esos perfiles. Y empiezo por ti si quieres, Joan. Pues yo creo que en general pasa un poco lo mismo en cualquier rol. Por ejemplo, en programación nos pasa que el miedo es que la IA deje de tener juniors. ¿Vale? Entonces, porque habitualmente los juniors, por desgracia, porque para mí no es una buena práctica, pero se les da la tarea más aburrida posible, la que genera más trabajo que nadie más quiere hacer cuando eres un poco senior. De hecho, senior es que te eliminas tareas aburridas de tu día a día, ¿no? Entonces le das a los juniors. Si los juniors no tienen esas tareas, no van a aprender, no van a coger el contexto de su trabajo, no van a integrarse, con lo cual aquí tenemos una curva, yo creo, de pérdida de talento importante en cualquier sector, en el de programación, en financiero, etc. Entonces yo creo que aquí es muy importante, por un lado, que la formación previa a la inserción laboral también cambie, ¿vale? No solo en conocimiento tecnológico estoy 100% alineado, de hecho mi background es jurídico y financiero, o sea, yo he trabajado en banca 9 años, tengo EFPA, he estudiado Derecho, pero me dedico al mundo, pero porque siempre me ha gustado muchísimo la tecnología, ¿vale? No me voy a poner a discutir arquitecturas con gente como él, pero al final entiendes por el contexto y creo que esta formación, igual que los skills de comunicación, creo que tenemos como país un problema, han de estar más embebidos en la educación primaria y en la universidad, la tecnológica también ha de estar embebida, pero creo que tenemos que llegar al momento laboral con un upgrade o un upskilling de conocimiento suficiente para que cuando entremos ya evitemos esa curva inicial de aprendizaje muy básica, que realmente es muy básica, ¿vale? Y poder entrar quizá ya con un elemento de conocimiento más importante, ¿vale? Pero es verdad que una vez estemos allí, el uso de la tecnología en combinación con tus capacidades acelera muchísimo el aprendizaje. Porque sí que nos da, y estoy de acuerdo con Pep, que tanto en la parte, digamos, de IA generativa como en la parte cuántica, que es un poco el next big thing, ¿vale? Acelera el proceso de prueba-error, ¿vale? Y se está aplicando muchísimo, sobre todo por coste-beneficio en temas médicos. Participamos en proyectos en Estados Unidos con Fundación Microsoft, etcétera, en temas médicos, porque es el ámbito donde podemos tener mucho más impacto en el mundo, ¿vale? De ahí, obviamente, luego habrá una traslación a cualquier, cuando el coste de los supercomputadores baje, a cualquier departamento, ¿vale? Pero yo creo que la clave es mucha formación, evitar el sesgo, tener mucho conocimiento previo a trabajar y sobre todo que con la IA nos va a acelerar el proceso de prueba-error, porque cuando ya usemos la IA sabremos determinar o podremos validar con un manager, con una persona más senior, el output que me está dando la IA en mi trabajo, ¿vale? Y hay otro concepto que es relacionado con el orquestador, es que ahora ya no se habla solo de agentes, porque se ha demostrado que un agente que hace muchas tareas no es eficiente y no hace bien las tareas, sino que es segmentar muy bien los agentes por tareas y tener un superagente que orquestra un conjunto de agentes. Entonces nosotros trabajaremos con superagentes, ¿vale? Que organizará un poco las tareas diarias que tenemos en nuestro organigrama y dedicaremos el tiempo a la fase final, que es lo del Human in the Loop, a la validación de los diferentes outputs que me dan las diferentes herramientas. Laura, ¿tenemos tiempo para última o no? Yo os diría, si alguien quiere cerrar a modo prompt con X palabras, se lo agradezco porque sí que me parece un tema súper importante. Entonces, darnos titulares. Un mensaje que me gusta darle a los alumnos es, como son jóvenes, les digo que la IA es como el pádel. Hay una serie de nociones básicas, pero se aprende jugando, se aprende practicando. Sobre todo en este perfil de AI practitioners, como tenéis que los expertos de dominio ser. Es decir, hay que empezar a usar, hay que aprender nosotros a buscar estas limitaciones en cómo aplicar estos sistemas para nuestro dominio. Y no hay que esperar a que alguien nos lo diga, sino hay que ponerse a usar las herramientas con curiosidad, por supuesto, con seguridad, pero con ambición, porque al final estamos hablando de una transformación de los procesos y nosotros mismos tenemos que ser partícipes en primera persona de transformarnos como profesionales, así que
Ánimo. A jugar a pádel. No sé si te ha invitado en BAT, montan torneos muy chulos de pádel, presiona por ahí. César... perdón. Muy breve. Un titular breve, por favor. Un titular breve. La persona que te quite quien te quitará el puesto de trabajo no será la IA, sino una persona que usa la IA. Buenísimo. Francisco. Doble micro. Dale. No, a ver. No, yo lo que diría, muy en línea con lo que ha comentado Sergio, hay que ponerse. El factor tiempo es importante y luego una vez te pones, velocidad. Si no te pones, inevitablemente desventaja competitiva, ¿no? Con lo cual, en este proceso de evolución hay que hacerlo, ¿vale? Y yo diría a la persona en el centro. El que hará que las cosas pasen y que se empiece a trabajar con el nuevo modelo donde esté la IA es la persona. El departamento de IT, por supuesto, es clave en todo esto, pero las personas de las áreas funcionales, determinantes, todo lo que diría. Sí, perfecto. Toni, muchísimas gracias por haber moderado conmigo esta mesa. Yo creo que vamos a dar paso a un nuevo bloque, pero sin antes agradeceros que hayáis estado aquí, así que un aplauso para vosotros.